Nuevamente reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Seguimos con razones de rentabilidad en análisis financiero. Y vamos a ver margen de utilidad operacional. Esta razón financiera muestra la generación de utilidad operacional de la organización, es decir, el cumplimiento de su objetivo social o de sujeto social. Presenta la proporción de la utilidad sobre las ventas, descontando los gastos administrativos y de ventas. Un indicador más cercano a 100 es beneficioso para la empresa. No obstante, se puede decir que es el margen en porcentaje que queda para cubrir los gastos financieros. La fórmula, margen de utilidad operacional igual a utilidad operacional dividido las ventas netas. Nota, las ventas que se toman en este indicador son las ventas netas, no se incluyen las devoluciones en ventas. ¿Qué quiere decir? Que cuando a usted den las ventas brutas o los ingresos brutos, lo que hay que restarle las devoluciones en ventas para que ese resultado nos dé las ventas netas. Ahora, tenemos ejemplos. Miremos el primer ejemplo aquí. Una organización tiene una utilidad operacional de 84.708.800 y unas ventas de 437.978.930, que nos pide rentabilidad o margen de utilidad operacional con su respectiva interpretación. Entonces miremos el margen de utilidad operacional. Tenemos aquí la utilidad operacional, que es 84.708.800 dividido las ventas netas, como lo dice la fórmula, 437.978.930. Como no hay devoluciones, se entenderá que estas son las ventas netas. Nos da este resultado de 19.34%. Interpretación. La organización cuenta con un 19.34% de utilidad operacional para cubrir sus gastos financieros. ¿De dónde tomamos estos valores que hemos hecho aquí? Del estado de resultados. Miremos un ejemplo de estado de resultados. Entonces miramos aquí un ejemplo de resultados del 2018-2019. Tomamos la utilidad operacional, que es este valor, que no me coincide con el que tengo el ejemplo, porque el ejemplo de allá lo tomé al azar, y lo divido entre las ventas, pues que tampoco me coincide con el valor del ejemplo, porque lo tomé al azar. Cuando yo divido estos dos valores, me va a dar un porcentaje de rentabilidad sobre la utilidad operacional. Y según la interpretación nos dice que ese porcentaje que queda, o que nos da, es el que resta o que nos queda para cubrir los gastos financieros, que son los que siguen hacia abajo. Observen, esa rentabilidad que me da y ese indicador es el que me queda para cubrir los gastos financieros que siguen después de la utilidad operacional. Ahora bien, si tiene devoluciones en ventas, pues habrán unas notas a los estados financieros donde nos indiquen que hay unas devoluciones de dichas ventas, que puede ser en pesos o puede ser porcentaje. Miremos el ejemplo 2. Una organización tiene unas ventas de 774.334.520 y una utilidad operacional de 92.125.580. La empresa dice que tiene unas devoluciones en ventas de 3.437.235. Interpretamos el margen de utilidad operacional. Recordemos, debemos hallar las ventas netas según la nota. Como aquí me dan unas ventas brutas, aquí está el valor, 774.334.520, debo restar las devoluciones en ventas, 3.437.235, para hallar las ventas netas, y esa resta me da 770.897.285. Reemplazamos el margen de utilidad operacional. Tenemos aquí la utilidad operacional que nos da el ejercicio, 92.125.580, la dimos entre las ventas netas, 770.897.285, y eso nos da 11.95. Y esa es la interpretación. La organización tiene 11.95% de utilidad operacional para cubrir sus gastos financieros. O puede ser, la empresa tiene un 11.95% de utilidad operacional para cubrir sus gastos financieros. O algunas empresas lo llaman los gastos no operacionales. Ok. Aquí quedan unos ejercicios
el 3 para que practique, el número 4, el número 5, el número 6 y hasta el número 7, para que analice ese margen de rentabilidad y vaya sacando conclusiones. Miramos el margen de utilidad antes de impuesto. Esta razón de rentabilidad muestra el margen de la utilidad antes de pagar los impuestos a los que está obligada la organización. Se puede decir que es lo que la organización tiene para cumplir con la obligación tributaria. Este margen de rentabilidad es aquel que queda después de depurar todos los conceptos operativos y financieros. Recordemos que las organizaciones, dependiendo de la organización, tienen una norma tributaria con respecto al porcentaje de impuesto de renta. Entonces, dependiendo esa norma tributaria, asimismo será su impuesto de renta. Nota: las ventas que se toman en este indicador son las ventas netas, no se incluyen las devoluciones en ventas. Lo que hemos dicho que si le da las ventas brutas o ingresos brutos, eso hay que restarle las devoluciones en ventas. Margen de utilidad antes de impuestos es igual a utilidad antes de impuestos dividido las ventas netas. Hacemos el primer ejemplo. Ahí tenemos una organización que tiene una utilidad antes de impuestos de 75,237,423 y unas ventas de 425,678,940. Nos pide el margen de utilidad antes de impuestos y la interpretación. Entonces miremos aquí. Margen de utilidad antes de impuestos es igual a Miremos estos valores. Utilidad antes de impuestos de 75,237,423 y luego entre las ventas de 425,678,940. Como no nos da información de devoluciones, se entenderá que son las ventas netas. Esto nos da 0,1767, lo multiplicamos por 100, recuerde, para verlo en porcentaje nos da 17,67%. Hallamos la interpretación. La organización cuenta con un 17,67% para cubrir su impuesto de renta. ¿De a dónde se toman esos valores? Esos valores los tomamos del estado de resultados. Entonces miremos la utilidad antes de impuesto. Correcto, aquí tenemos una utilidad con este valor, la dividimos entre las ventas. Reitero, no me coincide con el ejemplo que estoy haciendo porque ese ejemplo tomé valores al azar para poder hacer el indicador. Pero cuando esté haciendo un ejercicio, entonces usted va y busca en el estado de resultados dichos valores y hace su respectiva fórmula. Y ahí nos dice que ese margen de rentabilidad es el que me queda para cubrir o pagar el impuesto de renta. Como podemos ver, la interpretación es verídica porque lo que sigue después de la utilidad antes de impuesto es el impuesto de renta. Bueno, tenemos el segundo con ese valor 702,334,720 de ventas y una utilidad antes de impuesto llamada UAI en algunas ocasiones de 103,125,570 y nos dice que hay unas devoluciones de 4,437,237. Hallemos las ventas netas. Tomamos las ventas brutas de 702,334,720 o ingresos brutos, restamos la devolución en ventas que es de 4,437,237 y eso nos da las ventas netas de 697,897,483. Interpretamos margen de utilidad antes de impuestos, tenemos la utilidad antes de impuesto o la UAI que es 103,125,570, la dimos entre las ventas netas que es 697,897,483 y ahí tenemos nosotros que el indicador me da 14,78%. Interpretamos. La organización cuenta con un 14,78% para cubrir su impuesto de renta. Ya miramos la razón de ese análisis. Y aquí quedan ejercicios para que usted pueda ejercitar el punto 3, el punto 4, para que pueda ejercitar ese análisis de ese margen de rentabilidad, el punto 5, para que pueda hacerlo. Okay. Entonces recordemos que todos estos valores que estamos tomando en margen de rentabilidad se toman por ahora del estado de resultados. Ya miramos por qué y se analizan al respecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.